Hermanos, todos bienvenidos. Continuamos con esta maravillosa serie sobre el periodo intertestamentario. Hoy vamos con la lección número 9. Venimos estudiando los macabeos y las dinastías Moneda, que llevamos en esta parte la número 4. La lección de vida que vamos a sacar de esta historia es la lección número 7, que tiene que ver con el peligro de la desunión. Estamos estudiando el periodo que cubre desde el año 163 hasta el 63 antes de Cristo. Pero vamos a hacer un pequeño resumen por qué hemos llegado nosotros hasta acá. Recordemos que en el periodo intertestamentario es el plan del Señor o el trabajo del Señor con el mundo. Dios ha dejado entonces a un lado ya a los judíos y ahora se concentra en el mundo para la preparación del Mesías. Empieza a organizar el mundo, a preparar el mundo para la llegada de su Hijo. El apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y este periodo intertestamentario tiene que ver con este propósito, cuando llega el cumplimiento del tiempo en que Dios enviara a su Hijo al mundo. Pero antes de que esto ocurriera, hay 400 años, hay un interludio, como nosotros lo conocemos entre Malaquías y Mateo, un espacio conocido como 400 años de silencio, en donde Dios no envió profetas, no hubo ninguna revelación, pero es la preparación del mundo para el Mesías. Este periodo está muy relacionado y tenemos que echar un vistazo corto en la historia, cómo es que nosotros llegamos aquí. Pero antes de eso, recordemos que en estos 400 años de silencio ocurrieron cuatro cosas muy importantes. Primero, el establecimiento de la lengua griega, que fue el idioma que Dios escogió para revelar el Nuevo Testamento. Luego, el señorío del Imperio Romano, lo que ellos aportaron para el mundo de aquel entonces, como la pavimentación de las vías. Roma hizo que cualquier lugar, por muy lejos que estuviera, pudiera tener acceso a Roma. Y esto también generó en que los romanos, por casi 200 años, establecieron un periodo de paz, en donde los viajeros, las rutas eran seguras y las personas podían viajar con confianza. La segunda cosa que Dios hizo con el mundo fue la dispersión de los judíos, y esto llevó a la proclamación del Evangelio. Por eso vemos a Pablo, a los misioneros del Nuevo Testamento viajando de un lugar a otro y encontraron sinagogas en todas partes, y esto proveyó la diseminación o el esparcimiento del Evangelio. La cuarta cosa es el fracaso de las religiones. El mundo hasta aquí ya estaba cansado de la idolatría, de que los ídolos o las religiones paganas no tienen ningún beneficio, son completamente vanas, lo que llevó a que las personas, judíos y gentiles, pudieran aceptar el evangelio de una manera más fácil. Pero ¿cómo llegamos nosotros aquí? Hemos estudiado entonces el surgimiento de los poderes mundiales. Primeramente estudiamos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Estos reinos se levantaron subsecuentemente, tuvieron su tiempo de apogeo, pero pasaron a la historia. Pero todo este plan, Dios, o todos estos reinos, Dios los había profetizado allá en Daniel capítulo 2, versículo del 31 al 45, donde Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño sobre una gran estatua compuesta de la cabeza de oro, los brazos y el pecho eran de plata, el vientre de bronce y las extremidades inferiores de barro y de hierro, que se mezclan o no se mezclaban. Se dice que en el sueño Nabucodonosor vio como una piedra no cortada de mano de hombre, fue lanzada hacia la estatua y la desmenuzó. Y esta piedra representa el quinto reino en este sueño, que es el reino de Dios establecido. Pero para que este reino fuera establecido, era necesario el surgimiento de estos cuatro imperios que iban a gobernar el mundo aproximadamente por unos 600 años. Así que Nabucodonosor tiene un sueño que cubre historia de 600 años. Y Daniel tiene la oportunidad
de revelar este sueño. El Imperio Babilónico emergió como potencia mundial en el año 609 a.C. Después de este gran imperio surge el Imperio Persa por allá en el año 539, donde el rey persa Ciro derrotó Babilonia y dio inicio a la era de la dominación persa. Seguidamente, bajo Alejandro Magno, surge el Imperio griego, y este hombre con solo 20 años, cuando heredó el trono de Felipe de Macedonia, allá en el año 336. Después de este imperio, entonces, cuando Alejandro muere, este reino griego se divide en los cuatro generales. Los cuatro generales toman cada uno una porción del reino conquistado por Alejandro Magno. Casandro gobierna entonces y toma dominio sobre Macedonia, Grecia. Lisímaco, la parte de Tracia y Bitinia, Ptolomeo, lo que fue la región de Egipto, y Seleuco, lo que es Siria, Persia y las demás regiones. Pero en esta parte de la historia, lo que a nosotros nos interesa es esta región en donde los judíos se vieron involucrados y afectados por el reino de estos dos gobiernos, el imperio Ptolomeo y el reino Seleucida, porque ambas partes se pelearon y hubo confrontaciones por el dominio de los judíos y del territorio. El dominio de los Ptolomeos, después de que Alejandro muere y se divide el reino, esos Ptolomeos empiezan a gobernar sobre los judíos en el año 323 hasta el año 198. Después de que los Ptolomeos tuvieron su tiempo de gobierno, encontramos nosotros que hubieron 5 guerras sirias. Estas guerras sirias tomaron lugar desde el año 274 hasta el 198, así que fueron 76 años en conflicto, y el tiempo de gobierno de los Ptolomeos fueron 125 años. Cuando llegó el tiempo de distribuirse la tierra que Alejandro había conquistado, la parte de Palestina que le correspondía a Seleuco, Ptolomeo se le adelantó y se nombró gobernante sobre los judíos, cosa que a los seleucidas no les gustó. Por tanto, este periodo de 76 años encontramos nosotros el conflicto entre los seleucidas y los ptolomeos, ambas partes para obtener o para la guerra se llevó a cabo para que ambas partes pudieran tomar lo que les pertenecía. Al principio de la guerra, tanto el uno como el otro alcanzaron a conquistar ciertos terrenos, pero al final de la historia de estas guerras seleucidas, de estas guerras sirias, ambos terrenos o ambos territorios estaban como al principio. Esto fue un desgaste de tiempo, un desgaste económico, un desgaste de vidas humanas. Estas guerras no llevaron absolutamente nada. Vuelvo y repito, al final de las guerras sirias, los territorios conquistados por ambas partes estaban en igual condiciones como al principio. Después, del dominio de los Ptolomeos se levanta el dominio de los seleucidas, que va desde el año 198 a.C. hasta el 166 a.C., y es en este año donde los macabeos se rebelan. Y los judíos fueron dominados aquí por los sirios, o conocidos por los seleucidas. En el año 166, después de una sangrienta persecución implacable por parte de Antíoco IV, que exigía a que los judíos negaran su fe, quebrantaran el día de reposo, comieran animal inmundo, lo que llevó entonces a muchas muertes y que generó en una revuelta ya en el año 166 a la cabeza de Matatías y seguidamente por Judas Macabeo, quienes pudieron tener la oportunidad de ser seguidos por muchas personas, muchos judíos que se unieron a su causa
y lo cual entonces llevó a esta revuelta de los macabeos. Y aquí en el año 166 hasta el 63 estudiamos nosotros el tiempo de los asmoneos, la familia asmonea o los macabeos. Los judíos en sus revueltas o en el inicio de la revuelta macabea, los judíos ganaron su independencia religiosa allá en el año 162. ¿No contentos con esto? A la cabeza Judas Macabeo, luchando y a costa de su propia vida, ganaron la independencia civil allá en el año 160 antes de Cristo. Pero los siguientes gobernantes no siguieron los mismos ideales de estos grandes hombres que tenían como propósito que el gobierno y que la ley y que los judíos fueran celosos por las cosas del Señor, sino que se desviaron en sus propósitos y la ambición del poder por ganar territorio, la fama, hizo que estos gobernantes se desviaran de estos nobles propósitos. Al final de la historia de los macabeos, por allá en el año 63, en la lucha interna que había entre Hircano II y su hermano Aristóbulo II, ellos perdieron su independencia cuando el Imperio Romano, a cabeza de Pompeyo Magno, quien toma ventaja de la situación que se encontraba o que estaban viviendo los judíos, pierden esta independencia que había sido ganada bajo un alto precio por esta noble causa de los macabeos. Entonces llegamos aquí, hermanos, a la historia de Hircano II y Aristóbulo II, y el último capítulo de la historia del señorío de los asmoneos fue corto y sin incidentes. La casa de Asmón era una casa dividida contra sí misma, y realmente, pues como dice la escritura, no se mantuvo. Jesucristo en Mateo 12:25 dijo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Después de que Salomé Alejandra murió en el 67, el reino se dividió por la disensión entre sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Su desunión fue el principio del fin del reino. Y esto nos sirve como recordatorio del desastre que puede causar la división hoy. El conflicto entre Hircano II y Aristóbulo II resulta en que el hijo mayor, que era Hircano, nacido de Alejandra, obviamente en su unión con Alejandro Janeo, después de que su marido muere, Alejandra designó a Hircano II para servir como sumo sacerdote, y su intención era que él fuera el único heredero al trono cuando ella muriera. Pero al parecer, Hircano II no nació para gobernar. Muchos historiadores coinciden en que su carácter lo convirtió en un candidato improbable para ser un gobernante poderoso, como lo fue su padre, como lo fue su madre. Charles M. Grant lo describió como sin energía, inofensivo, pero indolente, incapaz e inofensivo. Bo Reike lo describió como notoriamente indolente. Cate lo describió como un hombre manso y pasivo y sin ambiciones. Sloan escribió que Hircano II fue de un tipo no militar, incompetente y quizás débil. Pero Hircano II continuó desempeñando un papel en la historia judía durante los siguientes 30 o más años. Fue un tiempo considerable. Así que es también poco considerable los comentarios sobre este varón, puesto que si se describe como un hombre manso, débil, incompetente, ¿cómo pudo gobernar durante 30 años o más? Pero después de la muerte de su madre, su hermano Aristóbulo tomó medidas para derrocar el gobierno de Hircano, para que él mismo pudiera ser reconocido como rey. Las fuerzas de los dos hermanos se encontraron en el campo de batalla cerca de Jericó. Aristóbulo y su ejército apoyados por los saduceos, Hircano apoyado por los fariseos. Pero
Hircano fue derrotado fácilmente por su hermano Aristóbulo. Aristóbulo se convirtió entonces en rey y sumo sacerdote, tomando el nombre de Aristóbulo II. Aparentemente fue generoso en la victoria y le permitió a su hermano Hircano que viviera si se retirara de la vida pública. Hircano II parecía al principio satisfecho con este arreglo, porque pues para él su intención no era la ambición ni sed de poder. Sin embargo, aquí aparece en la escena un rey idumeo que se llama Antípater II, que había sido nombrado gobernador de Idumea por Alejandro Janeo. Y tenía otros planes para Hircano II. Persuadió a Hircano II que él era quien debía ser rey y sumo sacerdote, que estaba en peligro de ser asesinado por su hermano Aristóbulo y que debía intentar retomar el reino para sí. ¿Qué pasó entonces? Antípater y Hircano II salieron de Jerusalén en secreto por la noche y viajaron a Petra, la capital de Nabatea. Allí encontraron refugio en el palacio de Aretas III, que era rey de los árabes nabateos. Aretas acordó ayudar a Hircano II si restauraba 12 ciudades que su padre Alejandro Janeo había tomado de los árabes. Después de que Hircano II aceptó la propuesta, Aretas, junto con Hircano y Antípater, atacaron a Aristóbulo II, que sufrió obviamente la derrota. Esto ocurrió antes de los días de la Pascua en el 65 antes de Cristo, y el asedio resultante duró varios meses. Muchos de los judíos transfirieron su lealtad a Hircano II, pero los sacerdotes permanecieron leales a Aristóbulo II. La conquista por parte de los romanos es algo muy interesante porque los romanos entraron en la historia en este punto. El general Pompeyo había obtenido victorias para Roma en el oriente, se había apoderado de los restos del imperio de los sirios o de los seleucidas. Naturalmente le interesaba la guerra civil que los judíos estaban librando. El teniente Pompeyo, llamado Escauro, viajó a Damasco y luego a Judea para atacar Jerusalén. Los judíos reconocieron el poder de Roma. Por lo tanto, ambas partes en el conflicto enviaron delegaciones a Escauro, ofreciendo sobornos y pidiéndole la ayuda de Roma. Escauro favoreció el bando de Aristóbulo II, por lo que ordenó que se levantara el sitio contra Jerusalén y que Aretas volviera a Nabatea. Después Aristóbulo II luchó contra Aretas e Hircano, a quienes derrotó de manera abrumadora. Eventualmente, el mismo Pompeyo intervino en la disputa, lo que finalmente le dio la oportunidad de añadir Judea a su lista de conquistas. Mientras Pompeyo estaba en Damasco, tanto Hircano como Aristóbulo enviaron embajadores allí para defender su derecho a gobernar a los judíos. Pompeyo escuchó ambas partes y decidió resolver la situación a tiempo. Parece que favoreció a Hircano II, que era el hermano mayor y que por derecho tenía el liderazgo y la oportunidad de gobernar. Pero por otro lado, criticó a Aristóbulo por las medidas violentas que había tomado contra su hermano. Aristóbulo se preparó para librar guerra contra el ejército romano. Sin embargo, cambió de opinión, se alió con Pompeyo, pero Aristóbulo no cumplió sus compromisos con el general romano y por quebrantar la promesa, Pompeyo capturó a Aristóbulo y sitió Jerusalén. Hircano II lo apoyó en todas las formas posibles. Como resultado, Pompeyo entró en Jerusalén en el año 63 a.C. y después de 3 meses derrotó las fuerzas de Aristóbulo II, que se había retirado al monte del templo. Pompeyo escandalizó a los judíos al entrar en el lugar santísimo, donde solo podía ir el sumo sacerdote. Por lo demás, dejó el templo intacto y no impuso restricciones a los judíos con respecto al ejercicio de su religión. El resultado de la conquista romana fue que Judea se convirtió en parte de la provincia romana de Siria.
aunque la mayor parte del territorio de Judá había gobernado previamente, el territorio que Juan Hircano y Alejandro Janeo habían conquistado fue tomada. Los distritos de Galilea, Perea y Idumea fueron considerados como parte de la nación. Hircano II fue recompensado por su lealtad a Roma, confirmándosele como el sumo sacerdote de Judea entre el año 63 y el año 37 a.C. Más tarde, Julio César también le dio el título de etnarca, mas no de rey. A los judíos se les requirió pagar un tributo anual a Roma, y los perdedores de la guerra civil, Aristóbulo II y los asociados con él, fueron tomados como captivos para gracia del triunfo de Pompeyo en Roma. Y aquí vemos entonces cómo los judíos llegaron a ser parte entonces o a vivir bajo el yugo de los romanos, quienes, como les acabé de escribir, impusieron grandes impuestos a la nación. El fin de la independencia judía, la desunión de la familia Asmonea, resultó en una guerra civil que a su vez llevó a Roma a poner fin a la independencia de los judíos en el año 63. El reino de los macabeos habían establecido de manera sacrificada estos principios y esta noble causa, ahora llegó a su fin. Tristemente, los ideales por los que vale la pena vivir y morir habían desaparecido. El reino había muerto en el altar de la ambición humana y sacrificado al Dios del poder. La importancia de los macabeos y los asmoneos es bastante relevante. Debemos considerarlo. El reino de los macabeos y sus descendientes, la familia Asmonea, terminó en desunión, dando como resultado la pérdida de la independencia judía. Podemos imaginar la decepción de los judíos cuando vieron el emblema del Imperio Romano levantado sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando miramos atrás a esta época, puede que también nos decepcionemos. Sin embargo, no porque los judíos hayan perdido el poder político, más bien, lamentablemente, o nos lamentamos que los asmoneos abandonaran los altos principios morales y religiosos que debían haberlos motivado. De hecho, cuando consideramos el señorío asmoneo como un todo, es probable que seamos críticos. Un movimiento dirigido por un sacerdote judío dedicado a guardar la ley de Dios degeneró en un reino dirigido por una familia real, cuyo único objetivo aparente fue mantenerse en el poder. Sin embargo, los logros de esta familia fueron monumentales. Ganaron la libertad religiosa, la independencia política para el pueblo judío, agregaron un territorio significativo al Estado judío y asimilaron a muchos otros pueblos semitas en el rebaño del judaísmo. Y a menudo, y tristemente, usaron la fuerza. Según Menahem Stern, sus logros fueron importantes no solo para la historia de los judíos, sino también para la historia de la raza humana. El éxito de su rebelión resultó en la continuación de la religión judía. Por lo tanto, contribuyó a la influencia decisiva del monoteísmo en la cultura occidental y la historia. Debido a sus políticas, el pueblo judío dejó de desempeñar un papel marginal en la historia y ejerció influencia en las generaciones venideras. Sin excusar los errores de sus gobernantes, los cristianos de hoy pueden estar agradecidos por los considerables logros en esta época de los macabeos. Pero ¿cuál es la lección para hoy? La lección de vida número 7 es el peligro de la desunión. Recordemos, hermanos, que los judíos o el periodo de los judíos entre los testamentos no fueron las únicas personas que experimentaron el problema de la división. O sea, pues el problema de la división no solamente se ve en la época o al final de la época de los asmoneos, de los macabeos. Desde que Caín mató a su hermano Abel, las divisiones han plagado la humanidad. En el Antiguo Testamento leemos acerca de la enemistad que hubo entre Jacob y Esaú, estos dos hermanos, hijos gemelos de Isaac. Más tarde en la historia de Israel, el gran reino de Salomón se dividió en el reino del norte y en el reino del sur.
Jeroboam a la cabeza del reino del norte y Roboam en el reino del sur. Y también estos dos grandes reinos, pueblo de Dios dividido en el tiempo de los reyes, el reino del norte y el reino del sur. Pero las historias de división, de desunión, no se limitan a la historia de la Biblia. Muchas naciones han experimentado guerras civiles entre diferentes facciones dentro de sus propios territorios. No sino que usted vea los periódicos, las noticias actuales, cómo la lucha entre facciones en el mundo árabe, los países africanos y en muchos otros lugares de esta tierra, encontramos nosotros estas divisiones. Todos somos conscientes de familias que han sido desgarradas por la división. Sé de situaciones en las que un miembro de una familia no le ha hablado al otro en años por culpa de un desacuerdo. Es más, ni siquiera las personas religiosas son inmunes al problema de la desunión. Casi todas las religiones principales del mundo han experimentado divisiones, y más trágicamente aquellos que profesan ser de Cristo están divididos en cientos de denominaciones. Y actualmente, hermanos, tristemente decirlo, una tragedia, pero hay cualquier cantidad de iglesias de Cristo divididas. Y hay iglesias de Cristo locales internamente también divididas. Esa división es nuestra principal preocupación en esta lección. ¿Qué puede decirse sobre la división en la iglesia? Bueno, la existencia de la división, hermanos, primero que todo debemos reconocer que la división existe y siempre ha existido y existirá. Pablo reprendió a los corintios porque estaban divididos. Entonces, ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otra situación, Pablo sugirió que dos hermanas en Filipos, Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, asumiendo que habían estado viviendo en desarmonía estas dos hermanas de la iglesia. Quizás la amenaza más seria a la unidad dentro de la iglesia primitiva fue el antagonismo entre los judíos y los gentiles, cristianos judíos y cristianos gentiles. Gran parte del libro de Hechos y varias epístolas de Pablo se dedican a mostrar cómo el problema de la división entre estos dos grupos fue superado en el cuerpo de Cristo en el siglo I. Tal vez cuando tengamos problemas con los desacuerdos y la desunión en las congregaciones locales hoy, podemos consolarnos un poco al saber que tales problemas siempre han plagado la iglesia del Señor. Sin duda, podemos recurrir a las Escrituras para aprender cómo lidiar con tales situaciones. Al ejemplo que les decía yo sobre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos 14, del 1 al 3, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, o sea, pues, el gentil. Otro que es débil come legumbres, como por ejemplo los judíos, y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, ¿cuál es la actitud de Dios para con la división? No debemos concluir por su existencia en la iglesia que Dios aprueba la división. Tenemos que entender que la división entre sus seguidores es contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús dejó claro que la voluntad de Dios
cuando no mucho antes de morir, oró por la unidad entre todos sus seguidores. Juan 17, del 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La importancia de la unidad fue subrayada por Pablo cuando escribió este gran texto que Jesús dice que oraba por la unidad de los creyentes. Y en 1 Corintios capítulo 1 al 10, Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. La actitud de Dios para con la desunión se indica por el hecho de que la división está catalogada en el Nuevo Testamento como un pecado grave. Entre las obras de la carne están las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y dice herejías. Gálatas 5, 19 al 21. En cuanto a estas obras de la carne, Pablo dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 21. Romanos 16, 17 también dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si bien puede que existan divisiones entre los que profesan seguir a Cristo, nunca debemos regocijarnos en esas divisiones, sino lamentarnos por ellas. Además, debemos hacer lo que podamos para resolver el problema de la desunión. Vamos a mirar entonces las causas de la división. Para lidiar con la desunión, necesitamos determinar sus causas. ¿Qué lleva al pueblo de Dios a dividirse? Bueno, la causa última de la división dentro de las filas del cristianismo es Satanás. Así como Satanás estuvo detrás del pecado de Adán y Eva, así como tentó a Job y a David, así como entró en el corazón de Judas, Satanás también es el instigador de la división entre sus seguidores, entre los seguidores de Cristo, perdón. Puede que los individuos sean la causa inmediata, sin embargo, Satanás es la última causa. A pesar de que Satanás es la última causa de la división, la causa inmediata casi siempre puede rastrearse a actitudes equivocadas como el egoísmo, la intolerancia, el prejuicio, la arrogancia, el orgullo, el deseo de poder, la determinación de controlar a los demás, la falta de amor. Bueno, tal vez la idea fue mejor expuesta por el apóstol Pablo cuando estaba tratando de enseñarles a los efesios que en realidad no debían dividirse en dos iglesias, una judía y otra gentil. Él les enseñó que Dios había derribado las paredes que los dividían y que ahora eran todos, judíos y gentiles, un cuerpo en Jesucristo. Eso lo dice en Efesios 2, del 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Siguió esa enseñanza con admociones prácticas, comenzando con las siguientes palabras. Ahí en Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar
la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué se necesita para estar unido? Sea en la congregación local o en la hermandad a nivel general. Actitudes como las requeridas por Pablo: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amor y un deseo de paz. Pablo le dijo lo mismo a la iglesia en Corinto. Estos estaban desgarrados por todo tipo de divisiones. Cuando Pablo escribió sobre el problema de la desunión sobre los dones espirituales, la solución primaria que ofreció fue el amor. Después de su análisis sobre el uso de los dones espirituales, especialmente cuando fueron utilizados en las asambleas de la iglesia, ahí en 1 Corintios 12, 19 al 22. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Incluyó en el capítulo, en ese gran capítulo, una gran enseñanza sobre el amor, allá en 1 Corintios 13, diciendo que el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13, 5. Dentro de esa frase podemos encontrar la razón principal para la división de la iglesia local, y es el egoísmo. Cuando ciertos cristianos insisten en hacer las cosas a su manera, independientemente de las consecuencias, la iglesia experimentará la desunión. Por el otro lado, si los cristianos son desinteresados, dispuestos a ceder a otros, entonces la congregación probablemente experimentará armonía. Bueno, ¿cuál es la solución a la división? Bueno, antes de considerar esa gran pregunta, nosotros debemos estar unidos. Pero, ¿cómo demostramos realmente que la iglesia está unida? Hay un aspecto en donde se puede mostrar si la iglesia está unida o no, y es en el tema de la disciplina. En 1 Corintios 5, del 4 al 5, Pablo señala a un hermano que debe ser disciplinado y dice que la iglesia completa debe estar de acuerdo en ejercer disciplina a ese miembro. Dice el versículo 4, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos ustedes y yo juntamente con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal a Satanás para destrucción de la carne, para que en espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos, con las iglesias locales? Cuando se disciplina un miembro que probablemente sea querido por toda la iglesia o por algunos en la congregación. Y es que las congregaciones locales sufren división cuando algunos miembros, una parte de la iglesia, no está de acuerdo con que se discipline a cierto hermano. Y eso es causa de división. Y eso muestra que la iglesia local realmente no está unida. Toda la iglesia debe trabajar unida, como en este caso, en expulsar a este hermano excomulgado. No es que unos estén de acuerdo y otros no estén de acuerdo. Bueno, ¿cuál es la solución a la división? ¿Cómo podemos resolver el problema de la división dentro de la iglesia del Señor? Bueno, primero que todo, no podemos descuidar la doctrina. Al comenzar a responder esta pregunta, señalamos que no debemos tratar de resolver los problemas de la desunión adoptando una actitud indiferente para con la doctrina de Cristo. Cuando Pablo se dirigió a los efesios acerca de la desunión que había existido entre ellos, comenzó instándoles a tener buenas actitudes unos con otros. Sin embargo, no se detuvo allí. Más bien, continuó enumerando 7 unos: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, del 4 al 6. En otras palabras, estaba diciendo que para estar unidos, los efesios tenían que estar de acuerdo y juntos basar su fe y sus prácticas en por lo menos 7 cosas, 7 unos. Estas 7 grandes verdades son parte de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Tampoco los miembros de una congregación local, ni todos aquellos que profesan fe en Cristo pueden ser uno en un cuerpo aprobado por Cristo, a menos que acepten y basen sus prácticas sobre este fundamento doctrinal.
En otras palabras, aunque podríamos profesar el amor unos por otros, nunca podremos ser uno de la manera que lo requiere Dios si no somos uno en la doctrina. Para estar verdaderamente unidos debemos ponernos de acuerdo entre los principios y prácticas esenciales de la fe cristiana. Ese hecho quiere decir, y la idea suena extraña en una lección sobre la necesidad de unidad, que la división no siempre es mala. Por ejemplo, Pablo advirtió a los romanos que evitaran aquellos que enseñaran algo diferente de lo que les había enseñado. Eso lo leemos nosotros allá en Romanos 16, versículo del 17. Si tales maestros llegaban a la iglesia romana y, por así decirlo, llamaban a la puerta de la congregación pidiendo ser admitidos para poder enseñarles allí, la iglesia debía negarse a admitir que lo hicieran. Esos maestros podrían entonces quejarse del espíritu poco amoroso y poco amable de los cristianos romanos. Tal vez señalarían a los romanos y dirían, miren, esas personas están causando división entre nosotros y ellos, sin embargo, lo contrario sería lo verdadero. Son los falsos maestros quienes causan división enseñando algo distinto al verdadero evangelio. Cuando tales maestros no pueden difundir su falsa enseñanza en una congregación, son ellos, no los que son fieles a la fe, los que están causando división. Los seguidores de Jesús no deben unirse a los falsos maestros. ¿Cómo podemos dar solución a la división? Bueno, el segundo punto es permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. En lugar de despreciar la doctrina para resolver el problema de la división, tenemos que tomar la decisión de permanecer fieles a la doctrina de Cristo. Jamás debemos comprometer la verdad de la palabra de Dios para lograr la unidad con los demás. Al mismo tiempo, Jesús oró por la unidad de los creyentes y pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Para ser uno en él, los seguidores de Cristo deben santificarse en la verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Así lo dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad une a los creyentes. El error, la falsedad y la mentira son los medios usados por Satanás, el padre de mentira, para separar a los creyentes. Para ser uno tenemos que ponernos de acuerdo y practicar la verdad, las doctrinas esenciales de la Biblia. La tercera razón, hermanos, es manifestar la mente de Cristo. Más allá de eso, si somos uno, debemos mantener y exhibir constantemente buenas actitudes para con los demás. Pablo indicó esto en Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos tener, como dice la Escritura, la mente de Cristo, la actitud que Cristo demostró, que se despojó de su gloria en el cielo para tomar forma de siervo y morir por la humanidad. Con una actitud similar podemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿por qué necesitamos este tipo de actitud para evitar que nos dividamos? Porque incluso aquellos que están de acuerdo en lo esencial del cristianismo probablemente no estén de acuerdo en otros asuntos, en cuestiones de conveniencia, política, incluso en la mejor manera de cumplir los mandamientos de Cristo. ¿Cómo pueden resolverse tales desacuerdos sin que se produzcan divisiones? Bueno, Pablo trató el problema en Roma, donde los hermanos no se ponían de acuerdo en cuanto a comer carne. Él dio la solución allá en Romanos 14, el 1 al 23. Su punto principal sobre este asunto no esencial fue que los hermanos de ambos lados del tema se aceptaran unos a otros. Para ello tenían que amarse unos a otros lo suficiente como para negarse a sí mismo y tratar de servir a aquellos con quienes no estaban de acuerdo. Jesús sin duda presentó la mejor cura para las actitudes divisivas cuando aparentemente en respuesta a los argumentos de los discípulos sobre quién sería el más grande en el reino de Dios, se arrodilló y le lavó los pies. Después dijo, pues si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14 y 15. Si estamos ocupados lavando los pies,
es decir, humildemente sirviéndonos los unos a los otros. Probablemente no estemos interesados en participar en batallas verbales con sus hermanos en asuntos menores, y la iglesia probablemente no estaría dividida por nuestros desacuerdos. En conclusión, ¿cuál es la verdad acerca de la división en la iglesia? Bueno, siempre ha habido y probablemente siempre habrá alguna desunión entre los que siguen a Cristo. La división en el cuerpo de Cristo nunca es agradable a Dios. Si bien Satanás es la causa última de la división, los hombres causan división por medio de sus malas actitudes, su falta de amor y sus formas egoístas. La solución a la división no es desatender la doctrina, sino más bien dedicarse a lo esencial de la doctrina de Cristo, al mismo tiempo que mostramos amor desinteresado a aquellos que no están de acuerdo con nosotros en asuntos no esenciales. Ha sido un placer, hermanos, el poder haberles presentado esta gran lección. Los invito para que podamos estudiar la lección número 10 en esta serie del periodo intertestamentario, el señorío de los romanos sobre los judíos, en donde también veremos la lección de vida número 8, la grandeza a los ojos de Dios. Dios les continúe bendiciendo.